de sesiones hasta junio. Pero entre la habitual bronca en la Cámara, poco a poco se abren paso también iniciativas que buscan avanzar en las pocas cuestiones en las que sí que parece que hay consenso. Es el caso de la reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar la referencia peyorativa a las personas con discapacidad. Es uno de los compromisos políticos que legislatura tras legislatura se renueva sin que nadie mueva un dedo. En esta, el PP se comprometió a mandar a los grupos una propuesta que incluyera también otras modificaciones que ellos quieren liderar los populares, como es la reducción en el número de diputados o el cambio de nombre de Asamblea a Parlamento de Madrid. Esa oferta de los populares al resto de grupos nunca se ha llegado a concretar, así que el PSOE se cansó de esperar y movió ficha con lo que ellos consideran más urgente, que es eliminar la palabra minusválido del artículo 26. Yo creo que ya hemos dado tiempo más que suficiente para que otros grupos pudieran trasladarnos esos cambios que nos dijeron, puntuales de alguna cuestión sobre la que hubiera también amplios consensos, y no ha sido así. Por lo tanto, entiendo que tal y como todos dijeron desde el minuto uno, están todos de acuerdo en esta sustitución y, por lo tanto, la firmarán, lo registraremos y lo tramitaremos. Es el socialista Juan Lobato. El pasado 18 de marzo, por el camino, ha encontrado la complicidad de Más Madrid, sin cuyos votos no podría iniciar la tramitación. Esa tramitación ya está en marcha, pero para que la reforma salga aprobada, ambos necesitan también los votos del PP. Solo con ellos puede ser una realidad, pero de momento se resisten a confirmar su apoyo. Por un lado, los populares tienen difícil justificar un no, porque es algo que ya han dicho que ellos mismos quieren hacer, pero por el otro no quieren que los socialistas se lleven el reconocimiento de ser quienes han promovido esta modificación. Carlos Díaz Pache es el portavoz del PP. Tenemos, como saben, sobre la mesa una propuesta que estamos estudiando y yo creo que en unos días podremos darles novedades. Y en medio, las personas con discapacidad que siguen esperando. Nos escucha ya Óscar Moral, es el presidente del CERMI, del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Imagino que satisfechos porque por fin la Asamblea de Madrid haya iniciado esos trámites para sustituir la palabra minusválido por persona con discapacidad, ¿no? En parte sí. Evidentemente, nosotros veníamos proponiendo hace muchísimo tiempo que era necesario cambiar el Estatuto de Autonomía y que la palabra que aparecía de minusválidos desapareciese del artículo 26. Pero también pretendíamos y pretendemos que vaya más allá de un cambio terminológico, como ha sido también en el texto constitucional, y se contemple la discapacidad desde la vertiente de derechos y desde la vertiente de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Por tanto, el que se inicie, el que se haya presentado, pues nos parece una buena noticia y esperamos que en la tramitación de esta modificación pues confluyan otros aspectos que nosotros haremos incidencia también para que la discapacidad aparezca reflejada de una manera globalizada, con garantía de derechos, con autonomía personal y, en definitiva, garantizando esos derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Por curiosidad, ¿desde cuándo venían reclamando este cambio y por qué se ha tardado tanto tiempo en empezar a tramitarlo? Nosotros, desde hace esta legislatura, en la anterior legislatura, en nuestras propuestas a las formaciones políticas ya aparecía reflejada la petición de modificación del artículo 26 de la Ley Orgánica de Autonomía. Bueno, los avatares de la Asamblea y la situación que se ha ido produciendo, pues lo ha ido, supongo, posponiendo. Pero esto es un tema que venimos señalando reiteradamente, ¿no? Y entendemos que en esta legislatura, que es una legislatura con cierta estabilidad, por lo menos parlamentaria, pues hay un plazo suficiente por delante para analizarlo, para verlo y sobre todo para seguir la estela de la modificación del artículo 49 del texto constitucional, ¿no? Que ha tenido finalmente la eliminación, en este caso, del término disminuido y, además de eso, aparecer a términos tan importantes como la accesibilidad universal, como la autonomía personal, como la inclusión, en fin, aspectos relevantes que entendemos que también deben aparecer o deberían aparecer con esta modificación. ¿Tienen algún horizonte de cuánto puede durar esta tramitación? ¿Cuándo puede ser una realidad ese cambio en el artículo 26? No lo sabemos, lo desconocemos. Evidentemente, pues la Asamblea en su tramitación seguirá los cauces que estimen convenientes, ¿no? Como los que realmente están establecidos. Hombre, nosotros deseamos que lo más pronto posible, ¿no? Y ojalá, y deseamos sobre todo que haya un consenso unánime, esperamos, un consenso generalizado y, si es posible, unánime, para que esta modificación se produzca, ¿no? Nosotros internamente estamos trabajando
para hacer una propuesta a las formaciones políticas sobre cómo entenderíamos que el texto debería aparecer, ¿no? Es una propuesta que simplemente trasladaremos para que sea tenida en cuenta, esperamos, por las formaciones políticas cuando esto se debata y en la tramitación parlamentaria, pues ojalá sean tenidas en cuenta. Estamos trabajando en ello internamente. Hacía usted referencia a ese cambio que hizo el Congreso en enero. Se sustituyó entonces el término disminuido de la Constitución. Ahora está este paso que va a dar la Asamblea. ¿Queda algún texto oficial más que, en opinión del CERMI, haya que cambiar de forma urgente? No, en los textos normativos aparecen lamentablemente muchísimos temas, muchísimos términos que hay que modificar. A veces es más complicado, ¿no? Hasta que no se modifica el texto, pero desde el año 2006 cualquier referencia normativa que aparezca en un texto se entiende que está sustituido por un término de discapacidad o persona con discapacidad. Pero evidentemente aparecen algunas veces en algunos textos antiguos, ¿no? Terminología que no es apropiada, ¿no? Que no es apropiada. Pero hay que empezar por algún sitio de manera importante, de manera potente, y desde luego el Estatuto de Autonomía es el lugar más idóneo y sobre todo creo que daremos una visibilidad y una proyección no solo por el cambio terminológico, sino sobre todo por la garantía de derechos para las personas con discapacidad. Habrá quien nos escuche, señor Moral, y crea que este es un asunto menor, que es solo una palabra escrita sin mala intención cuando se escribió en ese momento. ¿Por qué es tan importante hacer estos cambios en nuestro lenguaje a la hora de hablar de la discapacidad, de estos temas? Sí, bueno, incluso no hubo mala intención, ¿no? Es un término propio del momento histórico y que aparece así. No, la terminología tiene importancia, los términos tienen importancia. Las palabras forman nuestro pensamiento, nos expresamos a través de palabras, por tanto lo que decimos tiene importancia porque transforma la realidad y porque nuestro pensamiento se nutre de esas palabras, por tanto tiene importancia, que no va a cambiar la realidad diaria inmediatamente de nadie, ciertamente. Que es un tema menor, no considero que sea un tema menor. Estamos hablando del Estatuto de Autonomía y por tanto cualquier cosa que aparece en el Estatuto de Autonomía es una cuestión de importancia. Y aquello que no está acorde con la realidad social de este momento, pues merece ser cambiado. Bueno, pues paso a paso y esperemos que cuanto antes se recoja ese guante por parte de las formaciones políticas y estos cambios sean ya una realidad. Óscar Moral, presidente en Madrid del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad, muchas gracias por atender a la SER. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. 2:19 seguimos. Hora 14 Madrid, en la SER. La próxima Navidad